Ildefonso, bienvenido. Sí, muy buenas noches, señor profesor. Buenas noches. Esperando a ver si se conectaban más compañeros, pero pues vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy, la sesión número 4 de Open Class. Y esta es una sesión que un poquito fuera de programa y no, eh, porque tiene que ver con el tema del control interno, lo que se aborda en los contenidos de los documentos de la presente semana, tiene que ver con las formas de control, el control administrativo, el control social, el control político, pero eh, algo que creo que está por encima de ese proceso y que es para mí un poquito eh, imprescindible que ustedes lo pudieran conocer, son las herramientas de gestión gubernamental que se proponen dentro de la corriente del pensamiento desde la administración pública. Recordarán en la primera sesión vimos un poquito sobre la historia de la planeación gubernamental y que va aparejada al desarrollo de la administración pública. Y dentro de este pensamiento, pues la economía ha tenido un impacto sobre el pensamiento de la ciencia política, la administración pública sobre todo, y en la manera en la que se piensa que se puede hacer el ejercicio de gobierno. Eh, Recapitulando un poquito, veíamos que anterior a la crisis de 1929 de Wall Street, la primera gran crisis a nivel global de la historia de la humanidad, el pensamiento económico predominante en ese entonces era el libre mercado, el libre comercio, el dejar hacer, dejar pasar, y que el Estado no tenía que intervenir para nada en el desempeño o en el accionar de las interacciones que hacían los agentes libres y las empresas, quienes se pensaba que tomaban las mejores decisiones, y a partir de esas mejores decisiones que en lo individual se pudieran tomar, pues se iba a hacer como un aglomerado social de beneficios, y que el gobierno pues solo tenía que regular la actividad de esos entes privados. Cae esta crisis en desuso de ese pensamiento económico y se pone de moda eh, dentro de la misma corriente teórica económica, de la teoría económica, capitalista liberal, un pensamiento que le da un giro a esta vertiente del libre mercado y que posiciona el papel del Estado en la economía, que es el pensamiento keynesiano, que pues no solo permeó hacia las naciones desarrolladas, particularmente en Europa y en Estados Unidos, sino también pensamiento de nuestros países en América Latina, pues hubo este impulso de desarrollo a partir de la participación o de la intervención del Estado, particularmente entre la década de los 40 y hasta finales de los 80. Varios de nuestros países pues vivieron ese proceso en el cual pues el Estado participaba activamente en la economía, incluso pues era empresario, se crearon algunas empresas paraestatales para prestar servicios públicos. eh, Se crearon por ahí pues varias empresas que el Estado pues también era en ese sentido pues intervenía en la economía no solo como no solo a través de los recursos públicos, sino también pues como administrador público de empresas paraestatales. Y en este sentido, este pensamiento
cae también en una crisis hacia finales de los ochentas por una crisis particularmente de los energéticos, del petróleo, y se empieza a criticar nuevamente esta posición de que el Estado debería de intervenir en la economía y surge un nuevo pensamiento desde la economía, el pensamiento liberal, renovado, ahora en su vertiente neoliberal, que pues critica esta parte de cómo el gobierno ejerce la administración pública y pues el gobierno tampoco debería de intervenir en la economía, tendría que deshacer de todas esas empresas a las cuales había adquirido, se tenía que descentralizar la administración pública y entre otras ideas que vamos a ir viendo a lo largo de esta sesión y que son retomadas desde el pensamiento de la administración pública y de la ciencia política, particularmente desde la Escuela de la Nueva Gerencia Pública, que propone una serie de herramientas de gestión gubernamental que tienen que ver con medidas que van a eficientar, van a hacer más eficaz y más legítimo los gobiernos, a intentar recuperar la gobernabilidad y la confianza de la ciudadanía. Y aquí se critica mucho pues el pensamiento o la vertiente burócrata despectiva del administrador público, ¿no? El administrador público pues que no es eficiente, que no tiene procesos optimizados, que no atiende eficientemente las necesidades de la ciudadanía. ¿Y qué competencias a partir de esto, de esta corriente de pensamiento pretendemos que ustedes puedan conocer y reflexionar? Pues principalmente eh, esta serie de consideraciones que vamos a estar revisando en la implementación de las políticas públicas y estos pilares que promueven la efectividad en la gestión pública. Y dentro de estos temas, pues básicamente, pues, qué es esta nueva corriente de la nueva gerencia pública y cuáles son las recomendaciones que esta escuela de pensamiento provee en sus textos académicos en términos de la eficiencia, eficacia y legitimidad de los gobiernos en cualquiera de sus niveles de gobierno. Y retomando un poquito, les comentaba que este pensamiento de la intervención del Estado en la economía pues cae en desuso hacia finales de los ochentas y a partir de la década de los noventas el estudio de la administración pública y de la gestión gubernamental pues sufre profundas transformaciones y se empiezan a generar categorías conceptuales que tienen que ver con nuevas denominaciones como el de políticas públicas, el de gestión pública, gerencia pública, está haciendo énfasis sobre todo en este último, en el de gerencia pública. Esto quiere decir que el gobierno o el administrador público tomador de decisiones tenía que tener un perfil más de un CEO ahora en la administración privada, de un estratega que optimizara el uso de los recursos y que generara nuevas ideas, nuevas formas de realizar la administración basada en tres objetivos fundamentales: la eficiencia, la eficacia y la legitimidad. Y pues básicamente esto es lo que se promovía desde esta corriente de pensamiento. No sé si hasta acá tengan alguna duda, algún comentario, alguna consulta, no sé. Bueno, solo lo que hablamos de la semana pasada es sobre la planificación y Ujú, usted me preguntaba sobre mi país y ujú, que básicamente le decía que, bueno, como estamos en una dictadura, todo está boca arriba, ¿no? sí, Pero bueno, me acuerdo que yo no sé si era por ahí 2006 o más, o 2007, 2008, no sé exactamente, ujú, cuando el gobierno de mi país dijo
a todo el pueblo o los pueblos que conforman el país que Sí, sí, para sí. el año 2020, o sea, habría todo para todos. O sea, era Horizonte 2020 Sí, y sí, ellos sí. decían que todo el mundo va a haber luz para todos, agua para todos, o sea, que todo el mundo Sí, sí, va a sí. tener lo básico para llevar su vida tranquilamente Claro, en el país. Y lo que pasó en el año 2020, cuando la gente esperaba que iban a tener todo eso, lo que ellos no sabían, que era una forma de distraerles, claro. para que no hagan muchas preguntas al gobierno, ¿no? Sí, es correcto. Entonces, cuando llega el año 2020, el país era peor que lo que cuando el gobierno prometió todo eso. O Claro, sea que y nos encontramos con la pandemia y todo, y casi todos se quejaban, la mayoría. sí. Sí, debe de ser. Sí, es que pues finalmente digo, ahora sí que como dice un dicho acá en México, prometer no empobrece, ¿no? Sí, El tema es pues cumplir, ¿no? Con esas promesas y pues generalmente no se tienen bases sólidas precisamente para poder alcanzar esos objetivos que se tienen planteados. Y un poco la idea de esta sesión es como poner el foco en esas que pueden ser esas ideas que no ha sucedido con otra escuela de pensamiento. No estoy ni a favor ni en contra, vamos a hacer una reflexión final, pero al final del día son los que ponen el énfasis en ciertas medidas que se tuvieran que adoptar y que pudieran tener o proveer de ciertos resultados. Y desde el punto de vista de la eficiencia, ellos dicen que el manejo de los recursos públicos debe de obedecer a criterios con capacidades gerenciales, como se administra una empresa privada, se tiene que administrar un gobierno. Y que en ese sentido debe de haber un sistema de salarios que relacione el pago del funcionario con el logro de resultados. Si un funcionario tiene buenos resultados, pues obviamente tendrá que ganar más que uno que no tenga los resultados adecuados. También se promueven esquemas para la medición del desempeño de la estructura administrativa, o sea, toda la estructura organizacional administrativa de un gobierno tiene que ser medida en su desempeño. Desde el punto de vista de la eficacia, también se promueve alcanzar los objetivos de los planes, programas y proyectos. En ese ínter en donde el Estado se vuelve interventor tanto en la economía como en lo social, en lo político, en lo administrativo. eh, si bien es cierto que se diseñaban planes, programas y proyectos, eh, no era tan importante el poderlos concluir o poderlos evaluar o poder dar cuenta positiva de ello. Y es por eso que esta escuela pues promueve pues que sí es importante. O sea, si algo se planea, se programa y se proyecta, pues es importante alcanzar eso que se dijo que se iba a realizar. Comprometer al funcionario en la apropiación de la organización, es decir, pues que se tenga una cultura organizacional en donde pues el cumplimiento de las metas esté por encima de cualquier interés personal o de grupo. Restablecer el diálogo Estado-sociedad que mediante la participación directa de la sociedad civil en las decisiones de gobierno. Y esto también pues es una medida que impacta también en la legitimidad de los gobiernos en turno. Mientras más participación ciudadana, social exista, pues va a haber más legitimidad de las administraciones públicas para encaminar un proyecto de desarrollo. Y dentro de estos preceptos que tienen que ver también con la legitimidad, pues está uno fundamental, el de la visión del ciudadano como cliente, que básicamente pues está encaminado a, a ver o a dimensionar
al ciudadano, equiparable a lo que sucede en la administración privada con las empresas, considerarlos como clientes y en este sentido, pues si el ciudadano es un cliente, pues tendremos que mirar hacia su satisfacción. Y en ese sentido, pues se promueven que se instalen en los gobiernos sistemas de quejas, denuncias, sugerencias, algunos vía electrónica, con la finalidad de recibir opiniones y demandas de los ciudadanos para mejorar la prestación de los bienes y servicios. También, pues, otros mecanismos para recabar información importante para primero revisar el estatus del servicio que se está prestando y posteriormente medir la satisfacción también del usuario. En términos también de la legitimidad, pues aparejado esta consulta a la ciudadanía como un cliente. Para ello, las herramientas de las tecnologías de la información, pues son un soporte necesario, tanto para la automatización, prestación y atención de los servicios públicos, ya que esto pues puede reducir costos de trabajo y mejora de los servicios, pues acercas al final los servicios a la ciudadanía. También que se promueva la descentralización, que es básicamente pues una transferencia de responsabilidades, de planificación, de recursos, de gestión de ciertas funciones de los gobiernos desde las oficinas centrales hacia las comunidades. También algo importante es la rendición de cuentas, que básicamente pues consiste en la evaluación del desempeño administrativo respecto a la utilización de los recursos públicos en función de las metas, objetivos planteados, así como de los indicadores de desempeño creados para tal efecto. Y finalmente, en este tema de la legitimidad, pues también este es el más controversial en cuanto a sus resultados. También ellos promueven que terceros, es decir, empresas privadas, organizaciones sociales, civiles o no gubernamentales, se tienen que involucrar en la prestación de algún bien o servicio público. Y pues ya sea por medio de la privatización, las asociaciones público-privadas, la concesión o todos estos instrumentos que eh, pueden ser utilizados para que un tercero participe en la prestación de estos servicios públicos. Y en este caso, pues hemos tenido a lo largo de las últimas décadas, al menos en América Latina, pues muchos ejemplos de privatizaciones de servicios públicos fundamentales como el agua potable, la basura, la energía eléctrica, etcétera, y los resultados no han sido del todo satisfactorios. En la mayoría de los casos, las privatizaciones no han cumplido con lo que se espera de eficientar la prestación del servicio y además reducir los costos o los precios finales hacia los usuarios. Generalmente ha sucedido lo contrario y pues esta ha sido como de las medidas más controversiales dentro de estas herramientas que se proponen para transformar el gobierno. También dentro de este mismo orden de ideas de buscar la legitimidad de los gobiernos en turno, está la planeación y gestión estratégica, que es básicamente en donde se centra el accionar de nuestra materia, particularmente, que es como eh, tener formas de administrar una organización guiadas en 4 principios básicos: la preocupación por el largo plazo, la integración de metas y objetivos, el reconocimiento de que no se implementa por sí misma y una actitud de anticipación a los cambios en el medio. Que esto es básicamente la visión de un pensamiento estratégico para cumplir con lo que se requiere en la administración.
Y también, pues otro de los elementos fundamentales dentro de esta búsqueda de la legitimidad de los gobiernos, pues está la rendición de cuentas, que básicamente pues consiste en desarrollar mecanismos de evaluación del desempeño administrativo, tanto para evaluar el ejercicio de los recursos públicos en términos financieros y así también de el avance en las metas y objetivos planteados a partir de las metas e indicadores creados para tal efecto. No sé si hasta acá tengan alguna duda, algún comentario sobre estas medidas propuestas. Este, no, ninguna duda, nada más sí, mencionar el tema. Al final de cuentas, los gobiernos son como las empresas, al final de cuentas, nosotros, Ajá. como ya cuando se trabaja en un gobierno, no se dan productos, sino más bien se ofrecen servicios, y que al final Es de cuentas correcto. deben de tener una calidad y un servicio adecuado para lo que al final de cuentas, con lo que se paga. Sí, bueno, Marcos. Yo creo que su micrófono está cerrado. Bueno, Sí. esto es lo que se indica aquí. No sé si lo cerró por equivocación, lo que sea. Bueno, como Perdón, se me fue el internet. Sí, no te preocupes, Marcos. Sí, nos sucede luego. Te comentaba que al final de cuentas, entonces, al final de cuentas, recogió esa medida, ¿no? De que tenga calidad de silencio. Es cuanto. Sí, se vició un poco ahí la intervención de sí, Marcos, que su red está inestable, pero sí un poco la idea dio en el punto sobre eh, lo que promueve esta nueva escuela de pensamiento dentro de la administración pública y es que los gobiernos deben de ser administrados como se administra una empresa y básicamente pues obviamente optimizando los recursos, obviamente pues buscando abaratar costos en términos de ese modelo burocrático que se criticaba, que no tenía resultados, de gobiernos muy obesos en términos de los recursos humanos que se utilizaban, con resultados pues muy pobres o magros, ¿no? Y pues aquí era proponer mediante esta nueva corriente teórica, pues proponía una serie de medidas que iban dirigidas precisamente en ese sentido, orientar a los gobiernos hacia administraciones más eficientes, más eficaces y más cercanas a la ciudadanía, sin tomar partido de si es bueno o no son buenas estas medidas. Creo que muchas han funcionado, han redimensionado o revalorado la administración pública, la gestión de los gobiernos hacia gobiernos con resultados. Y pues ha habido algunos ejemplos o algunos elementos en donde pues no se ha avanzado mucho en los resultados que se tenían con un anterior modelo y este modelo. Pues particularmente pues por mucho el tema de la corrupción, ¿no? Ha trastocado bastante a nuestros países, particularmente hablo por América Latina. Este, pues ha tenido muchas complicaciones el poder hacer funcionar este modelo con los resultados que se pudieran esperar, porque pues
Al final, como una receta, pues parece buena, no se le ven elementos débiles o criticables, pero al final, pues quien desarrolla las instituciones, pues son los hombres y las mujeres, y en este caso, pues ha habido complicaciones para poder aterrizar este modelo, ¿no? En el Sí, caso, sí, adelante. no, yo simplemente quería dar la opinión de lo que es la eficacia, la eficiencia y la legitimidad, ¿no? Sí, Según sí, lo entiendo. Pero en nuestros países, pues es difícil, a veces es complicado obtener esas cosas, porque si estamos hablando de eficiencia, yo creo que es como nosotros, el buen manejo de los recursos que tenemos, ¿no? así es. Y la eficacia es como, bueno, conseguir los objetivos sin tener en cuenta cómo manejamos los recursos, ¿no? Y la Sí, legitimidad en este caso sería que pues hacemos las cosas legalmente de acuerdo a las leyes del país, ¿no? Pero ya usted sabe ya nuestros casos, bueno, ujú, intentamos hacer lo correcto, pero como estamos, muchos de nuestros países están metidos en casos de corrupción, a sí, veces la administración pública no se avanza tal como es debido y nos quedamos estancados en algún lugar, porque me acuerdo que en mi país hasta incluso hay gente, autoridades que cuando sale para el extranjero, lleva todo lo que se necesita para llevar a cabo los trabajos de su departamento y nadie puede, no se puede expedir documentos ni nada porque lleva todo. sí, claro. Hasta tanto que vuelva a regresar de Sí, donde está. sí, Entonces, en nuestros países, si hablamos de eficiencia, eficacia, legitimidad, pues bueno, es algo que tenemos que conseguir, pero difícilmente lo conseguiremos por la corrupción. sí, sí, es un tema complejo. Pues yo creo que es un tema también a veces hasta cultural, pero pues hay que dar la batalla, ¿no? Claro, Y por supuesto. este, y un poco lo que respecto a tu comentario, la legitimidad sí tiene que ver con hacer las cosas conforme a la ley que esté predominando en cada uno de los países, pero sin embargo, este concepto también de legitimidad es un poco más, como se maneja en esta corriente de pensamiento, es un poco más acercar a la ciudadanía al gobierno, que la ciudadanía se sienta partícipe en la toma Mm. de decisiones gubernamentales. Y esto le va a dar la legitimidad necesaria al gobierno para saber que está haciendo bien las cosas. Mientras más participación ciudadana, social se dé en las decisiones del gobierno, pues esto va a generar mejores resultados. Es un poquito la idea que se trata de poner sobre la mesa en cuanto a este tema de la legitimidad. Está muy bien. Y un poquito la recomendación de todas las sesiones, no está de más comentarla una vez más, sobre todo que ya estamos prácticamente al cierre de la semana número 4 en términos de la evaluación. Si ustedes han hecho todas sus evaluaciones de forma regular y pues han tenido más o menos un desempeño aceptable, pues a estas alturas, al concluir la semana número 4 ustedes tendrían que tener una calificación más o menos entre el 6 y el 7 de calificación global, que ya sería una calificación aprobatoria. Si no es así, pues la recomendación estriba de manera inicial pues en buscar las opciones en los puntos extra, tanto en los puntos extra de autocalificables en la plataforma que hay desde la semana número 1 hasta la semana número 5,
y que si no los han desarrollado, no los han realizado, los pueden realizar. Están activos en la plataforma. Sí, sí, Carlos, claro que sí, les compartiré la presentación y adicional, les adelanto, les voy a compartir un documento que les va a servir para su proceso de evaluación de la presente semana. Comentábamos esta parte de los puntos extra, que es importante si no los han realizado, que puedan realizar los puntos extra autocalificables. Desde la semana número 1 los pueden hacer hasta la semana número 5 ya. La siguiente, ahorita pueden concluir si quieren en la semana número 4. No les lleva más allá de 10 minutos realizar cada uno de ellos. Y la otra opción que también tenemos a la mano son los puntos extra de Open Class, que como ya saben, esos se pueden obtener de dos formas. Una es contestando a la pregunta de investigación que va a venir en las presentaciones de las Open Class en la parte final. Es esta diapositiva que hoy está en pantalla para el caso de la semana número 4. O bien, ya sea contestando esta pregunta o bien contestando la evidencia de aprendizaje que les envío en el mensaje semanal, tanto en el comunicado de la semana como en el espacio del profesor los días lunes. Ustedes ahí pueden descargar la evidencia de aprendizaje y poder desarrollarla, ya sea que cualquiera de las dos opciones, subirla al apartado de evaluación de puntos extra, puntos extra de Open Class en la semana que corresponda, y yo de ahí la puedo tomar para poderles evaluar también esa actividad. Esto es independientemente de si ustedes eligieron una modalidad de evaluación de examen, de actividades o de trabajo final. En cualquiera de las tres modalidades que son las más recurrentes, ustedes tienen la posibilidad de realizar esas actividades de puntos extra. Voy a dejar de compartir un poquito la pantalla para compartirles por el chat lo que le comentaba hace ratito a Carlos. La presentación de esta sesión más un documento que tiene que ver con los temas que se evalúan en la presente semana y que tienen que ver con el control interno. Ya están arriba los dos documentos, tanto la sesión de Open Class como un diagrama que tiene que ver un poquito con los temas que se tratan en los materiales de evaluación de la presente semana, que tienen que ver precisamente con el tema del control, el control administrativo, el control político, y que está ahí lo suficientemente desarrollado en una actividad que se generó exprofeso para eso. Y pues les va a servir para presentar sus evaluaciones de la semana. No sé si alguien tenga alguna duda, algún comentario, alguna consulta. En el segundo archivo que les compartí, adicional a la presentación, van a ver el desarrollo del tema del control, el control interno de carácter administrativo, el control externo de carácter político y el control social, que son temas de la evaluación de la presente semana, quiénes son los actores involucrados y en qué consisten básicamente y qué hacen cada uno de los actores participantes, tanto en el tema del control como en el tema de las evaluaciones. Sí, Carlos, muchas gracias de todos modos por haberte tomado la molestia de conectarte y pues como siempre, digo, no obstante que tenemos estas sesiones de Open Class, yo me reitero a sus órdenes a través del mensajero directo, a través del correo electrónico, si llegan a tener alguna duda, alguna consulta, algún comentario, pues estamos para servirles a través de esos medios de contacto. Y pues mi recomendación siempre es de que traten de cerrar con los contenidos de evaluación de la semana a más tardar
los días domingos por la noche, para que ya los días lunes inicien con los contenidos de la nueva semana y pues vayan como al día en sus actividades de evaluación. Y pues a los que todavía no tengan una calificación aprobatoria a estas alturas del curso, pues hacerles la reiteración de que ahí están las actividades de puntos extra que pueden llegar a ser útiles y nos pueden servir bastante para poder alcanzar el objetivo dentro de la materia. Si no hay más dudas, más comentarios, pues daríamos por finalizada la sesión del día de hoy. No sé si alguien de último quiere hacer alguna intervención. Se ve que se ve que todos están solamente escuchando. Está bien. Sí, sí, digo, a Todo veces, bien, profesor. muchas gracias. Gracias, maestro. Pues muchas gracias a todos. Nos vemos la siguiente semana con la sesión número 5 de Open Class, donde vamos a ver, para el caso de México, cómo se estructura el Plan Nacional de Desarrollo y los programas de mediano plazo. Muchas gracias. Cuidarse. Gracias, buen fin de semana y felices evaluaciones todos. Bye. Gracias. Gracias, gracias, buenas noches. Buenas noches a todos, gracias.